¿Me extrañaron? Bueno, vamos a continuar con la videoexposición que es acerca de las funciones mentales. Esta sería la parte número 2 que me voy a extenderme en el video. Y espero que aunque sea puedo sacar una mejor calificación en esta área, ya que necesito recuperar mi nota. Bueno, con todo el cariño en esta videoexposición que van a ver a continuación. Muy bien. Primero que todo, vamos a continuar con lo que hemos estado, que son los análisis de las funciones mentales. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las funciones mentales de su análisis. Ok. Primero voy a leer un poquito. Yo ya sé que está prohibido leer, pero voy a leer un poquito y luego daré mi análisis. Así que vamos a dar el contexto. El análisis funcional de la conducta está consistiendo en analizar el comportamiento del paciente teniendo en cuenta su contexto y antecedentes. ¿De qué sentido? Que hay que analizar el comportamiento de esa persona, sea cognitivo, físico, social o lo que sea. Se le puede diagnosticar a base del comportamiento de esas personas. Y no solamente eso, por eso se toma en cuenta una consideración y las creencias de los pensamientos o la vivienda que se puede respetar alrededor de su determinación. ¿Qué quiere decir? Que eso se puede determinar a base de sus pensamientos como él cree que es la vida, a base de su realidad como debe ver la vida misma. Y por otra parte, el análisis funcional de la conducta, en el que consiste en analizar el comportamiento del paciente teniendo en cuenta su contexto. ¿Por qué? Porque esto es la razón por la que se le puede denominar el análisis de las funciones mentales hacia las personas. Bueno, ahorita vamos a explicar sobre las clasificaciones. Perdona si está esa luz solar, pero eso no importa. Por lo que dice ahí esas instrucciones de que se necesita buena imagen visual, ¿o no? Bueno, esas clasificaciones mentales, con lo que son la memoria de trabajo, ¿de qué consiste? Es como una especie de sistema que puede permitir el mantenimiento de la información en la mente de la persona. ¿Qué quiere decir? Él está centrado en la idea, en su trabajo, enfocarse en algo que se puede operar de sí mismo. El razonamiento, que es la capacidad, como dados los resultados, de elaborar las inferiores, establecer las relaciones distintas y abstractas, y la planificación de la capacidad de generar algo que puede conseguir de sí mismo. ¿Eh? Bueno, pues de la otra parte de estos que puede llevar de esta memoria a trabajo, se puede decir claramente que es algo que se puede usar debido al mantenimiento y la manipulación que se puede transformar. ¿De qué tipo de manipulación? De esa persona que puede llevar sus emociones a un límite que no se puede ni ver, que no se puede ni observar, pero de ese tipo de memoria de trabajo es algo que se puede dar muy en serio. Tanto el razonamiento, que hay que razonar lo que está pasando, y en razonar lo que se puede decir o llevar a cabo. Luego está lo que es más conocido comúnmente, la toma de decisiones, que es la capacidad de una manera que nosotros, los seres humanos, podemos tomar esas decisiones por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Por personal o por propia cuenta. ¿De qué sentido? Que es una de las características más comunes de estos fundamentos mentales. Y la estimación temporal, que es la capacidad de calcular la manera que es aproximada del tiempo que uno puede tener de sí mismo y la duración de un suceso a otro. ¿Ve? Ahora, de la ejecución dual, que se puede decir claramente, es de las mismas de un tiempo a otro, que se puede describir prestando una atención dentro de toda esa estructura que puede convivir en esa persona y detectar el neo exclusiva de esas personas y el nivel de desarrollo que puede contener. ¿Eh? Y pues vamos a la parte patológica. ¿Qué quiere decir la parte patológica? Los trastornos mentales, que se puede caracterizar por un tipo de alteración genética, una alteración
mental o física y sobre todo psicológica de la persona que puede padecer, sea una cognición o una regulación de las emociones que puede tener o el comportamiento que puede llegar allí, sea de depresión, ansiedad, angustia, discapacidad o lo que sea, que una función de área más importantes que lo que se puede decir de ese tipo de personas. Y también se le puede denominar como un trastorno de salud mental. ¿Qué quiere decir? Un trastorno que no está nada bien, y cuando es salud mental es porque no tiene su salud totalmente sana, que está mal. Puede ser trastorno bipolar, la esquizofrenia o alguna enfermedad que puede padecer esa persona con esas aficiones mentales. Por lo cual, que es algo que se puede animar a los pensamientos del otro. ¿Qué quiere decir? El pensamiento, el comportamiento, que es lo más importantísimo que puede manifestar una persona. Y son ejemplos de unas enfermedades cuáles, el insomnio, la depresión, la ansiedad, el trastorno de la bipolaridad, el trastorno del alimenticio, que puede llevar a un trasfondo porque no puede dar a la persona, el insomnio, que es una de las claves más graves de ese tipo de áreas de la ansiedad humana, que no puede ni controlar ni el propio sueño mismo. Y dado por algunas cosas que me hacían falta aquí en esta exposición, que me hacía falta aquí mismito en esta cámara, esto es lo que necesitaba, pero eso será porque ya me quedan 6 minutos de video, ¿eh? Ahora vamos a explicar sobre esos aspectos fundamentales de los fundamentos mentales. Un aspecto como cuál, la mentalidad que puede llevar una persona y puede ser rechazado o marginado como debe ser. Y eso tiene un trasfondo a eso. ¿De qué sentido? Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que es responsable de darle ese molde científico a una parte donde los fundamentos más conscientes, donde es la parte más consciente. Y por lo tanto, esto puede ser dado que el hombre había desarrollado ese tipo de aspecto, que se puede decir como algo lo contrario que podemos tener uno, que seamos superiores o seamos como algo muy influyentes en esa continuidad de los compañeros, que se puede aprender de sí mismos. La parte de la conciencia es algo que engloba que nosotros tenemos que pensar y tener conciencia a todo tipo, sea de procesos algo mentales o algo así, que no se ha sido descifrados por parte de una filosofía misma que el hombre había desarrollado, o en otras partes que se puede calumniar, decir a una función muy importantísima, dado que puede tener una razón de sí mismo o de sí misma, que puede decir algo que se puede decir.